Saludos, formas de vida, me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más en esta saga del ácido post-apocalíptico, el canal supremo de terror en YouTube. Claro que sí. Bueno, esta noche, como todos los martes, 6 de la tarde, hora de Ecuador, nos estará acompañando en esta ocasión, pues un lujo nuevamente para este canal, Howard Phillips Lovecraft, uno de los preferidos, como me he dado cuenta en los videos. Aquí pues en las historias y los relatos y las reseñas de películas que hacemos. En esta ocasión pues uno de mis relatos favoritos, uno de los preferidos por su atmósfera inmersiva, obscura y pues que te lleva a un nivel de terror muy poco conocido dentro de los autores clásicos. Este relato pues es El color que cayó del cielo, así es como está titulado, y fue escrito en marzo de 1927 y publicado en noviembre del mismo año, de 1927, en la revista Amazing Stories. Este título, el nombre del relato, pues hace referencia a una entidad del espacio exterior que no corresponde el color que despide o el color que emana con nada de lo que se corresponde al espectro visible para el ojo humano. Ustedes se preguntarán, los que no conozcan el relato, ¿de qué se trata esto? Pues ya vamos hacia allá. Voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de este relato y te contaré algo muy interesante al final del video. Pues así es que te recomiendo que te quedes hasta el final, no sin antes apoyarme con suscribirte, dejar un me gusta, dejar un comentario y compartir este video con todos tus amigos que gusten de este género del terror y del horror. Y pues sí, déjame tu comentario, hazme saber tu opinión, lo que tú piensas o cuáles son tus relatos favoritos, porque pues tenemos una interacción muy interesante en los mensajes de los videos. Si ustedes revisan, pues se podrán dar cuenta de que charlamos de forma muy amena con varios de los suscriptores y con las personas que han dejado sus comentarios o incluso sus peticiones. Bueno, una frase de Lovecraft que era entre las que a mí más me ha impactado es la siguiente. Dice que la emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo e intenso de la humanidad es el miedo a lo desconocido. Sobre esta frase, Lovecraft construyó y elaboró todo su universo literario del género que él es considerado el creador, pues que es del horror cósmico. Vamos ahora sí a lo que nos interesa ya, que es una pequeña sinopsis para que tú sepas de qué va este relato, de qué va esta historia, y si te interesa, pues como siempre, búscala y léela y date un paseo por el universo del horror cósmico que creó Lovecraft. Este relato, pues, como siempre en la mayoría, casi, no como siempre, pero en la mayoría de relatos de Lovecraft está narrado en primera persona. Existe un narrador que es quien nos cuenta toda la acción y todo el relato y qué es lo que está sucediendo. Esto es casi una constante dentro del horror cósmico. Y este relato en particular pues es bastante aterrador porque no existe una criatura que sea descrita físicamente. El terror, el horror que nos presenta aquí es simplemente el concepto de una entidad subjetiva, casi podríamos decirlo así, que ejerce su influjo maléfico sobre un área geográfica específica. Se trata de lo siguiente el relato. Un joven ingeniero llega a la zona de Arkham, el pueblo creado también en la mitología de Lovecraft, con la misión de realizar un estudio geológico de una zona geográfica específica del asentamiento de Arkham, en donde está planeado a futuro construirse un embalse. Cuando este ingeniero inicia su actividad, su investigación, su estudio en esta zona, pues al hablar con varios locales, con residentes locales de este sitio, llega a enterarse que hay una zona específica que se conoce como el Erial Maldito.
Esto pues llama mucho la atención del investigador, del ingeniero, pues inicia con indagaciones para ver de qué se trata, por qué es que se conoce como el erial maldito. Pregunta, pero nadie o casi nadie le quiere dar información, todos son muy recelosos, muy temerosos inclusive, hasta que llega a dar con un anciano llamado Amy Pierce, que luego de muchas reticencias se decide por contarle qué es lo que pasa y por qué esta zona se conoce como el erial maldito. Aquí es donde inicia en realidad la trama fenomenal y terrorífica de este relato. Amy Pierce le cuenta pues que en la granja Garner, que es esta zona que podría decirse es el epicentro del erial maldito, hace muchos años cayó un meteorito, específicamente en el año de 1882. Así es, un fenómeno celeste, cayó un meteorito en este terreno, pues pero era muy extraño, primero que nada porque este meteorito que quedó ahí no se enfriaba, no cambiaba su temperatura y además que en la oscuridad de la noche emitía un color extraño, un color que cayó del cielo. Ahí está el nombre del relato. Bueno, ante las características extrañas de este meteorito, se acercaron hacia el sitio 3 científicos enviados por la universidad célebre de Miskatonic. Y pues ellos al hacer sus estudios se dieron cuenta que no encontraban similitud del material que conformaba este meteorito con ningún elemento que existiese aquí en el planeta Tierra. El dueño de la propiedad, Nahum Garner, fue el primero que llegó a la zona del impacto cuando este meteorito cayó. Y pues él lo que pudo observar es que había un ente o un ser extraño que salió del meteorito y se fue a refugiar en un pozo cercano al sitio del impacto. Este glóbulo, pues que es más o menos como lo describe Nahum Garner, de igual forma emitía un color extraño, un color antinatural, un color inhumano. Entonces, pues ahí es donde inicia todo. La investigación de los expertos, de los científicos de Arcon, fue lo único a lo que llegó en conclusión. Y pues un año después de la caída del meteorito y de lo que este glóbulo, este ser, se escondió, se introdujo en el pozo de la propiedad de los Garner, los cultivos empezaron a desarrollar de manera espectacular, unas plantas gigantescas, inmensas, pero con esta característica extraña de que emitían un brillo diferente durante la oscuridad, durante la noche. Y pues empezó a producir una gran cantidad de frutos. La familia Garner obviamente estaban muy emocionados porque pues iba a ser una producción espectacular la de ese año. Pero ¿qué es lo que pasa? Los frutos que producían estas plantas, además de no asemejarse a nada que existiese aquí en la tierra, apenas ser cortados se podrían inmediatamente y despedían un olor completamente nauseabundo. Esto siguió pasando, este extraño color y esta fluorescencia incluso del terreno, del suelo, cada vez se fue acrecentando más, empezó a aumentar su tamaño, cada vez era más grande el área que emitía este brillo extraño. Entonces pues sucede lo terrible, la esposa de Nahum y sus hijos empiezan a enloquecer, a volverse incluso violentos, y pierden la vida de una forma horrible, afectados por una enfermedad que deshacía su carne, deshacía su piel. Entonces todo esto pues se llegó a la conclusión que sucedió porque habían bebido del agua del pozo contaminado por este ser que vino del espacio exterior. Esto incluso afectó a los animales de granja e inclusive a la fauna salvaje que rodeaba a la propiedad. Todos se volvieron violentos, agresivos, atacaban incluso a sus dueños. Y esta característica de estas extrañas mutaciones incluso afectó a la vegetación, a los árboles, porque se podía ver que los árboles extendían sus ramas hacia las personas que circundaban por la región con el afán de hacerles daño. Así de intenso era el influjo que emitía
esta entidad extraterrestre que cayó en esta granja, ese instinto homicida. Todo esto en conjunto, pues al enterarse el ingeniero y al ver de primera mano lo que estaba sucediendo, él decidió marcharse dejando inconcluso su trabajo, con la certeza pues de que el horror continuaba ahí desde 1882, que fue cuando se inició todo. Y la zona, pues como les iba diciendo, cada año crecía más, cada año aumentaba de tamaño. Este pues es un terror fenomenal, es un relato que no te va a dejar dormir, como así tampoco te va a dejar dormir cuando tú revises en la descripción de este video y encuentres el enlace a la página web de mi libro Tenebris. Ese es un horror también fenomenal de otro nivel que no podrás sacar de tu mente. Una vez que lo hayas leído, te lo recomiendo. Búscalo y léelo y me vas a dar la razón. Este relato pues es algo que salió un poco de la normal mitología Lovecraftiana y de los mitos de Cthulhu, pues por la característica del ser y por el influjo que estaba ejerciendo sobre esta área geográfica. Este relato tuvo una adaptación cinematográfica en la película en inglés llamada Color Out of Space del año 2019, dirigida por Richard Stanley y protagonizada pues por Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur, Q'orianka Kilcher y Tommy Chong. Bueno, es una adaptación que recoge en esencia la idea de este relato, pues, pero obviamente se deben tomar muchísimas licencias cinematográficas, porque en sí el relato, tal como lo escribió Lovecraft, se comenta que es muy difícil de poder llevar a la pantalla. Y aquí te voy a dejar un dato muy interesante, y para que aquí se revele el nivel de erudición que tenía Howard Phillips Lovecraft, porque a él le encantaba saber de todo, era un autodidacta. Y este relato, El color que cayó del cielo, hace una referencia al elemento o al efecto radioactivo, porque este fenómeno, la radioactividad, fue descubierta en el año 1896 por el científico francés, Antoine Henri Becquerel. Este investigador estaba realizando estudios sobre la fluorescencia de un material, de un elemento conocido como el sulfato doble de uranio y potasio. Y aquí es donde se descubrió que el uranio emitía una radiación misteriosa para ese tiempo, no se sabría determinar qué es. Esto también llevó al interés de otros dos científicos que 2 años después, en el año de 1898, Pierre y Marie Curie, dos célebres científicos pues que descubrieron el fenómeno de la radiación, hicieron sus estudios y lamentablemente fallecieron debido a un envenenamiento por radiación, que eso ya se logró conocer después. Ellos descubrieron el radio y el polonio como 2 elementos altamente radioactivos. Entonces, pues aquí podemos ver que incluso Lovecraft podríamos decir que se adelantó a su tiempo, dándonos como la característica de una zona contaminada por radiación, algo pues que se pudo ver ya luego tristemente en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron lanzadas las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, también después en los accidentes de las plantas nucleares, tanto en Rusia, que toda la zona quedó estéril, afectada completamente, y que incluso hasta el día de hoy es inhabitable, y lo mismo del accidente de la planta nuclear en Fukushima, en Japón. Entonces, pues todo esto ya Lovecraft pudo como visualizarlo, y lo que nos cuenta pues sobre la afectación de la vegetación, el suelo, el agua, las personas, es el efecto del envenenamiento radioactivo. Entonces aquí pueden ver pues, mis queridos amigos, cómo estos relatos nos llevan a también conocer o querer conocer y darnos curiosidad sobre otros tópicos que sería muy interesante que los topemos y agrandemos el conocimiento de nuestra mente.
Eso ha sido, mis queridas formas de vida, el relato que les traje por el día de hoy con uno de nuestros favoritos, que es Lovecraft. El martes de la próxima semana a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, nuevamente nos estaremos viendo con otro relato fabuloso. Y aquí en la descripción del video está el enlace a las redes sociales de El Ácido Post-Apocalíptico. Si gustas, puedes seguirme también por ahí. Mis formas de vida, que sean felices. Adiós.